Bueno, ahora yo creo que... Bueno, me confirman por favor si pueden ver ahora así la pantalla. Sí, señor. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que tenemos en la plataforma, estamos en la fase de planeación. La semana pasada comenzamos a revisar la actividad de proyecto 3, o sea, la primera actividad de la fase de planeación. Recordando, yo les había comentado por WhatsApp los temas que habíamos revisado la sesión anterior. Voy a buscarlo aquí. Bueno, esto es lo que vimos en la fase de análisis. Hicimos una identificación del problema, planteamos la solución. Eso se basó en la información que ustedes recogieron, que están recogiendo. Algunos utilizaron documentos externos, quizás formatos, o quizás algún software externo que han estado revisando, y eso les ha permitido poder tener una idea más clara. Bien, luego está el análisis y el diseño, bien, que es lo que se propuso en ese momento, y vamos a ver el tema de lo que sería el prototipado, que vamos a tocar la sesión de hoy en dos partes, siguiendo el tema que nos toca el día de hoy, y la parte de lo que es prototipado, que aparecieron ahí unas preguntas. Entonces, dentro de lo que es la fase de planeación, en la actividad de proyecto número 3, entró ya el tema de algoritmo, ¿no? Fíjense que hay un tema de algoritmia, hay análisis y solución de problemas, y luego codificación de algoritmos. Entonces, dentro de esto hicimos ahí un ejemplo, revisamos un poco acerca del tema de algoritmo, y la idea es poder reforzar esto. Entonces, bueno, aquí está el material de formación, y la idea es que usted haya podido revisar este material, ¿ok? Porque este es importante, ya que el tema del algoritmo nos sirve para el desarrollo de todo lo que es programación. Así que hay que dedicarle un tiempo específico. Por lo tanto, yo me voy a dedicar en estas sesiones a hacer la introducción a esta parte del algoritmo. Bueno, ¿qué vimos en la sesión anterior? Que en el caso de la algoritmia mencionamos como es una serie de pasos detallados. ¿Bien? De ahí partimos, una serie de pasos detallados. ¿Bien? Que permite que nosotros podamos darle una solución a un problema. Así que dentro de esto voy a comenzar a hacer un resumen. Entonces, cuando hablamos de un algoritmo, estamos hablando de pasos detallados, ¿ok? Que el algoritmo va a permitir dar solución a un problema, nos permite dar solución a un problema. Bien. Algo que también podemos rescatar en cuanto al tema del algoritmo, que el algoritmo tiene un inicio, y si tiene un inicio también debe tener un fin. Quiero compartir este material con ustedes aquí en la parte superior. Voy a pedir que por favor uno de ustedes, un voluntario, nos pueda leer esta definición. Voluntario, voluntaria. Un algoritmo es una serie de pasos organizados que se describe el proceso que se debe seguir para dar solución a un problema específico. Permiten al programador resolver el problema antes de escribirlo en un lenguaje de programación. Muy bien. Eso quiere decir que para yo desarrollar, por ejemplo, un software que, por ejemplo, haga esto, ¿no? Vamos a poner aquí cajero automático. Estamos, bueno, algunos de ustedes estamos familiarizados con el tema de los cajeros, ¿no? Porque ahí es donde uno recibe el dinero. Vayamos a ver esta imagen, a ver si lo podemos encontrar por acá. Aquí. Bueno, aquí tenemos entonces, a ver, no está disponible. Bueno, miren aquí. En ese cajero, en esa máquina electrónica, hay un software. Ese software realiza tareas basada en una codificación, una serie de códigos que se han escrito para que el software, en este caso la máquina, pueda cumplir las actividades por las cuales se ha creado. Antes de eso se tuvo que haber hecho un diseño, antes del diseño un análisis,
y antes de ese análisis identificar un problema. Bueno, entonces de ahí vamos a entrar ya al concepto. Entonces, cuando nosotros hablamos de un algoritmo, lo mencionó la compañera, son pasos organizados. ¿Ok? Luego dice, describe un proceso, ¿ok? Que se debe dar, que da solución a un problema, y al final lo que termina siendo es un programa, ¿no? O sea, se genera un programa, un producto de software. También nos dice que la estructura de un algoritmo consiste en un proceso que mediante una entrada de datos se obtiene una salida. Bien, así que, también dice que lo mínimo que debe haber es una entrada de datos. De acuerdo a la Real Academia Española, dice es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución a un problema. Entonces, basado en esto, podemos resumir que cuando hablamos del algoritmo, estamos hablando de pasos detallados, ¿sí? Que va a permitir organizados, describe un proceso, ¿sí? Vamos a ponerle aquí, describe un proceso, da solución a un problema, tiene un inicio y tiene un fin. Así lo podemos definir al algoritmo. Ahora, el algoritmo hay dos maneras de representarlo. Lo podemos hacer de manera gráfica, como lo que se conoce como un diagrama de flujo. Un algoritmo lo puedo representar así, o lo puedo representar por palabras, también conocido como pseudocódigo. Entonces vamos a hacer los dos, ¿ok? Pero para poder entrar ya al ejercicio mismo de analizar un algoritmo, vamos a entrar a estos que son la especificación de los pasos del algoritmo. Bien, entonces veamos cómo yo hago o cómo yo planteo un algoritmo. Para plantear el algoritmo vamos a tener tres momentos. Los datos que van a ingresar al algoritmo, los datos que se debe obtener del algoritmo y los procesos. Adicionalmente, las condiciones que se van a dar. Entonces, viendo este diagrama, fíjense, vamos a utilizar para comenzar este bosquejo. Es sencillo, pero para iniciar lo vamos a utilizar. Luego, con el tiempo, no vamos a necesitar eso porque la idea es que con el tiempo basta que usted lea una situación y en su mente determine cuáles son los datos de entrada, cuáles son los datos de salida y cuál es el proceso que se va a decir y cuáles son las condiciones que se van a aplicar. Cuando digo que es un dato de entrada, se dice que es un dato de entrada, dice que corresponden a los objetos conocidos, o sea, lo que yo debo tener para poder que se cumpla, en este caso, el algoritmo. Cuando digo que son datos de salida, cuando son objetos desconocidos del problema. Y cuando hablamos de proceso, estamos hablando de las operaciones que se van a realizar, basado en condiciones. Ahora, veamos un ejemplo práctico. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos el siguiente caso. Entonces vamos a elaborar un algoritmo basado en esto. Para esto voy a tener aquí, vamos por acá. Aquí hay un proceso que yo quiero realizar. Ten en cuenta de que dice que describe un proceso, da solución a un problema. Bueno, el problema que yo tengo es que yo necesito retirar. Yo no sé si hicimos el caso del cajero automático. Sí, señor, ese ya Sí. lo habíamos realizado. Ok, ya lo hicimos. Bueno, listo. Entonces vamos a avanzar. Listo. Ahora vamos a hacer otro que tiene que ver con, vamos a ver, ya teniendo claro el tema del cajero automático, pensé que no lo había hecho. Entonces veamos otro ejemplo. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por acá. No sé si lo tengo por aquí. No. No está aquí. Bueno. Vamos a hacer entonces acá lo siguiente. Vamos a hacer un caso aquí. Ok, aquí tenemos el siguiente caso. El primero, elaborar un algoritmo que permita ingresar las horas trabajadas por un empleado y muestre el pago que recibirá. El pago por hora es de 5,000 pesos. ¿Ok?
Entonces vamos a plantearlo vamos a plantear este caso basado en esta herramienta, ¿sí? En este bosquejo que tenemos acá. Entonces vamos a conocer por acá y veamos el caso. Voy a copiarlo acá. Vamos a sacar esto que está aquí. Bueno, entonces tenemos acá la siguiente situación. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se quiere de acuerdo a este caso? ¿Cuál sería el dato de salida, el resultado? El pago que va a recibir el El empleado por pago. las horas extras Muy trabajadas. bien, entonces aquí sería el pago. Es lo que yo quiero. ¿Puedo comenzar por acá? El pago. Eso es lo que se quiere. Eh, Ahora, para yo poder calcular el pago, ¿cuáles serían los datos de salida, de entrada? Ahora sí nos vamos a sacar los datos de entrada. Ya tenemos que el pago es lo que se quiere obtener. Y veamos cuáles serían los datos de entrada. ¿Qué necesito para calcular yo el pago? Las horas extras que realizó. Ok, entonces serían las horas extras. ¿Sí? Las horas trabajadas serían las horas trabajadas. ¿Ya? Las horas trabajadas. Eso es lo que se necesita. ¿Y qué más necesitamos para poder? Ya yo sé, trabajé 100 horas. ¿Cómo calculo el pago? De acuerdo al caso. El valor. El valor. Valor cada hora. Entonces aquí el pago por hora, ¿no? El pago por hora. Ese sería el dato de entrada. Pero aquí me dice que el valor es de 5.000. ¿Ya? Es de 5.000. Ahí estoy haciendo ya un planteamiento. Entonces, para poder rebobinar esta parte, de acuerdo a este caso, me dice que necesito un algoritmo que muestre el pago que recibirá. Esta es la razón por la cual se está haciendo el algoritmo. Calcular y mostrar el pago que recibirá. Esto hemos dicho que es dato de salida. Quizás la misma palabra mostrar nos indica que es un dato de salida, lo que voy a mostrar. Luego me dice que aquí tenemos otra palabra, ingresar, de ingreso, ingresar sinónimo de entrar. Aquí está, las horas trabajadas por el empleado. Ya las tenemos aquí están las horas trabajadas. Dice, y muestre, entonces, bueno, también otro dato, que el pago por hora es de 5.000 pesos. Estamos hablando ya de dos datos que son importantes. Ahora, ¿cómo calculamos? Y aquí viene el tema del proceso, ¿no? El proceso estamos hablando de, en este caso, vamos a hacer una operación matemática para obtener el proceso. Por lo tanto, podemos decir, muy bien, entonces, que el pago, ¿cómo lo obtengo? Aquí sí voy a aplicar una operación matemática. ¿Cómo tenemos el pago? ¿Cuál sería la fórmula? Muy bien, entonces sería de la siguiente manera. Las horas trabajadas por, ¿sí? Perdón, aquí el signo de, voy a poner asterisco, por el pago por hora. Así quedaría. ¿Sí? Así tendríamos nuestro caso. ¿Sí? Y entonces, de esta manera, nosotros podemos determinar que un algoritmo, ¿sí? Si vamos a la definición, decimos, es una serie de pasos organizados, o sea que debe haber un proceso de entrada, un ingreso de datos, un proceso y una salida, ¿sí? Que da solución a un problema. En este caso, el problema es calcular el pago que va a recibir el empleado, ¿sí? Que tiene un inicio, pero que también tiene un fin. ¿Listo? Ahora sí, vamos a ver otro caso. Veamos otro caso. Para esto voy a utilizar Excel para que sea más amigable porque veo que así no nos va a servir de mucho. Bueno, vamos a ver por acá. Dato de entrada, proceso.
esto que está aquí. Mejor vamos a hacer de esta manera. Voy a traerme esto que está aquí y lo voy a colocar acá para que sea la letra más grande y puedan verlo, que lo que veo es que la fórmula nos están planteando bien. Bueno, acá yo creo que bueno, ahora sí, veamos el siguiente caso. Vamos a ver el siguiente caso. Ok, dice acá: elabore un algoritmo que permita calcular el perímetro y la superficie de un rectángulo, teniendo como base, dice, teniendo como datos la base y la altura. Entonces vamos a llevar este caso aquí. Voy a colocar aquí el caso para trabajar mejor. Ahí, esto. Muy bien. Ahí está el caso. Inicio. Ok, listo. ¿Cuáles son los datos? Podemos comenzar por los datos de salida, si es para nosotros mucho más amigable, ¿no? Los datos de salida. ¿Qué es lo que se quiere calcular aquí? ¿Qué dicen ustedes? Según el caso, elabore un algoritmo que permita calcular el perímetro y la superficie de un rectángulo teniendo como datos la base y la altura. Comencemos por el dato de salida, ¿qué es lo que se quiere obtener? Para que estas instituciones educativas se puedan perímetro. No te escucho muy bien, qué pena, ¿no? Tienes el micrófono, el volumen. Cristian. Perímetro, profe. Ok, entonces, me dice que necesitamos calcular el perímetro. Voy a escribirlo sin tilde, ¿ok? Después vamos a ver por qué. ¿Y qué otra cosa nos pide que podamos obtener? La superficie. La superficie, ¿no? Superficie. Ok, eso es lo que quiere. Ahora, ¿qué datos conocidos tenemos para poder elaborar el algoritmo? La base y la altura. La base y la altura. O sea, que tengo ahora la base y la altura. O sea, que eso quiere decir que sin esto no puedo hacer esa operación. ¿Sí? Sin esto no puedo realizar esa operación. Por lo tanto, terminan siendo mis datos de entrada y datos de salida. Ahora, vamos a la fórmula, que es la que también es importante aquí. Vamos al proceso como tal. Primeramente, ¿cómo calculo yo la superficie? ¿Recuerdan cuál era la fórmula de superficie? La superficie será igual a ¿qué? El área de un rectángulo, ¿cómo se calcula? Búsquenlo ahí en internet. Quien lo tiene me lo dice. Como para 2 por el lado y B por la longitud y 2 por el ancho. Pero ese ¿cuál es? El perímetro. Perímetro, sí. Ok, bueno, entonces decimos que va a ser bueno, como usted lo puede plantear. Entonces, yo lo que entendí el compañero es la base multiplicada por 2 más la altura multiplicada por 2. ¿Sí? Quizás algunos lo puedan plantear de manera diferente. Vamos a correr un poquito acá. Ahí. Ya. Quizás algunos dirán, bueno, pero eso lo podemos hacer así, ¿no? 2 por base más altura. Y aquí partimos de algo, que cada uno va a pensar diferente. O sea, no todos van a ser lo mismo, ¿no? Quizás esa fórmula pueden reducirla en una expresión mucho más pequeña. Ahora, la superficie. No, perdón, este es el perímetro. Perímetro. Y aquí la superficie. ¿Cuál es cómo calculamos la superficie o el área de un rectángulo? Largo por ancho. Ok, base
por altura. Ok, bueno, entonces ahí ya tenemos la solución. Ojo, este no es el programa, este es el análisis. Bien, lo que estamos haciendo es el análisis, todavía no entramos al diseño. Entonces, podemos entonces recordar, un algoritmo es una serie de pasos organizados, ¿ok? Que dan solución a un problema que tiene un inicio y que tiene un final. Veamos otro caso para poder ir y entrar a lo que necesito. Vamos a ver por acá. Muy bien, entonces veamos un caso así sencillo para a ver. Bueno, vamos a ver acá. Vamos a hacer este. A ver cómo nos va con este. Voy a ponerlo aquí. Antes de eso voy a enviar esta imagen al grupo para que lo puedan tener. Vamos a enviar al grupo. Listo. Y vamos entonces a coger el otro caso. Vamos a hacer casos sencillos como para poder dejar esto listo y la idea clara. Entonces, nos vamos a este caso que es el número 9. Vayan leyéndolo por favor mientras yo voy armando aquí. Ahí. Entonces borro esto que está acá y analizamos. Quiero que por favor, si tienen un cuaderno, cojan un cuaderno y hagan el bosquejo, ¿ya? Un cuaderno, una hoja, hagan su bosquejo de entrada, salida de datos y el proceso, de acuerdo a lo que tenemos aquí. Listo, y me van preguntando si tienen alguna duda. Pero antes de que hagan el análisis, porque este es análisis, ¿vieron? Dice el documento, dice el caso, dadas las horas normales y las horas extras trabajadas por una persona, calcular su salario teniendo en cuenta que el valor de la hora extra tiene un incremento del 75% en relación con las horas normales, con la hora normal. Eso es lo que se quiere. ¿Ve? Entonces, calcular el salario. Bueno, ahora sí, entonces vamos a tomar 5 minuticos para que usted haga en una hoja el bosquejo. Plantee cuáles son los datos de entrada, cuáles son los datos de salida y cuál sería la propuesta de fórmula. Recuerde que cada uno de ustedes va a pensar muy diferente, ¿no? En la manera en cómo le puede dar solución al caso. Listo, entonces voy a poner en silencio el micrófono. Bien, y bueno, manos a la obra. Muy bien, entonces comenzamos por acá. Comencemos por qué es lo que se quiere obtener, cuál sería el dato de salida. ¿Quién quiere compartir algo? Su salario. El salario, ¿no? Entonces, el salario es lo que se quiere obtener. Bueno, para eso, según este caso, para esto, ¿cuáles serían los datos de entrada? ¿Qué datos de entrada ustedes pudieron identificar? La cantidad de horas normales y la cantidad de horas extras. Muy bien, entonces tenemos las horas. Voy a resumir horas normales, ¿sí? Y horas extras. Horas extras. ¿Ya? Horas normales y horas extras. Esto es lo que tenemos a este momento. ¿Qué otro dato más necesitamos aquí? El valor de cada hora. El valor de las horas. No lo menciona, ¿verdad? Como no lo menciona, dice dadas las horas normales y las horas extras, que las tenemos ahí, dice calcular su salario, teniendo en cuenta que el valor de la hora extra tiene un incremento del 75% en relación con la hora normal. Entonces vamos a hacer aquí lo siguiente. Vamos a hacer algo acá. Voy a correr esto. Porque está... Acá vamos a hacer algo para insertar una fila. Bueno, entonces vamos a hacer acá.
voy a poner acá, pago, hora. Listo, hora. Ok, entonces comencemos a hacer el proceso de cálculo. Aquí tenemos dos puntos interesantes: calcular las horas normales y calcular las horas trabajadas. ¿Ok? Así que yo podría hacer lo siguiente, o sea, lo pienso de esta manera. ¿Ya? Yo pensaría de esta manera, que lo voy a hacer aquí mismo. Voy a calcular primeramente el pago de hora normal. Entonces voy a decir, bueno, el pago, me voy a crear esta variable pago de hora normal, que la hora normal va a ser igual a el pago, las horas normales que se ha trabajado, las horas normales, por el pago hora. El pago hora. Listo. Hasta ahí es lo que yo planteo. Voy a correr aquí el salario. Vamos a disminuir un poquito el tamaño de la fórmula. Listo. Luego digo, el pago de las horas, de la hora extra, va a ser igual a ¿qué? A las horas extras, ¿sí? A las horas extras. ¿Por cuánto? No puede ser por esto, ¿no? Porque ¿qué error aparecería aquí en esta fórmula que estoy planteando? Aquí hay un error a la hora de plantear esta operación, la segunda, que el pago de la hora extra va a ser igual a las horas extras por el pago por hora. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué no debería ser así? Porque la hora extra tiene un incremento del 75%. Muy bien, porque por esa razón, o sea, la hora extra tiene un incremento del 75%. ¿Ok? Y entonces pasamos por acá. Si yo, fíjense, me pagan 10.000 pesos por hora, ¿sí? Y me dicen que por hora extra me pagan el mismo valor, pero tiene que tener un incremento del 75%. ¿Qué operación, cómo plantearía o cómo yo calculo, bien, ese incremento? Una suma, una división, una resta, una multiplicación. Una multiplicación. Se multiplica 10.000 por el 75%. Ok, por lo tanto aquí ese del es una multiplicación, entonces diría 10.000 por el 75%. Ok, ¿esto cuánto daría? 7.500 pesos. 7.500 pesos. Listo. Recuerde que esto usted lo puede plantear de la siguiente manera, que el 75% es igual al 0.75, ¿ya? O también sería 75 entre 100. Bueno, entonces esto es el 75%. Y aquí, y como vemos, aquí hay una multiplicación. Por lo tanto, esta fórmula de abajo tiene que cambiar. Bien, tiene que cambiar. Por lo tanto, aquí el pago por hora tendríamos que traernos esta fórmula, la que hicimos acá. Es el valor, ¿sí? El pago por hora por el 75%. Y lo reemplazo acá. Listo, claro, aquí ya no sería 10.000. ¿Qué coloco ahí en vez de 10.000? ¿Una hora? Que este 10.000 hay que reemplazarlo, porque este simplemente fue un ejemplo, nada más. Este 10.000 fue un ejemplo. Ok, el pago hora normal, ¿no? Entonces aquí sería las horas normales. Listo, por el 75%. Entonces tenemos aquí las horas extras y horas normales por el 75%, y al final tenemos que calcular el salario. Bueno, como yo les digo,
Hay que tener en cuenta que quizás algunos han hecho esta fórmula mucho más corta, quizás con otro camino, y entonces podría decir que el salario que va a recibir esa persona será igual al pago de la hora normal, más el pago de la hora extra, Vamos a ver si esto funciona. Vamos a hacer una prueba, porque hasta el momento aparentemente esto tiene forma, pero lo veremos en el mismo ejercicio de reemplazar valores. Entonces vamos a hacer, a ver si esto es verdad. Ok, entonces decimos acá, vamos a ponerle valores, vamos a decir que trabajó, vamos a ponerle 10 horas normales, ¿sí? Voy a poner aquí, trabajó, vamos a poner aquí 20 horas, hizo 10 horas extras, realizó 10 horas extras, y que el pago por hora es de 20.000. ¿Ya? Así va a comenzar el ejercicio. Tenemos estos datos. Tenemos el pago por hora, un monto, 20, hizo 20 horas, 10 horas extras y el pago por hora es de 20.000. Entonces vamos a comenzar a reemplazar esto. Entonces voy a decir que el pago, bueno, comenzamos a reemplazar aquí. Entonces vamos a poner el pago de hora normal, bien, va a ser igual a horas normales por pago por hora. Entonces comienzo a reemplazar, porque lo que estoy buscando aquí es verificar y validar si realmente esta fórmula que estoy planteando funciona. Entonces, horas normales, ¿cuánto es? Las horas normales, ¿cuánto valen? ¿Qué coloco ahí? 20 horas. 20 horas. El pago por hora, ¿cuánto es según lo que hemos planteado? 20.000. 20.000, ¿ya? 20.000. Ok. Esto quiere decir que si yo multiplico 20 por 20.000, ¿sí? Estamos hablando en 400.000. Me corrigen si estoy mal. 400.000 es el resultado. O sea que se le va a pagar 400.000 en horas normales. Ahora me voy por las horas extras. Vamos a hacer las horas extras. Muy bien, horas extras. ¿Qué valor le coloco acá? Esa es la incógnita. No, ahí está. ¿Quién comenta? 10. 10, ¿no? 10 horas extras. Las zonas normales, ¿cuánto es horas normales? 20. 20. Bien, quedaría así. Y aquí vamos a revisar si es correcto. Es correcto. Porque según la ley, bueno, en la multiplicación dice que el orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? No altera el producto. Eso quiere decir que si multiplico 20 por 75 y luego a 10 es lo mismo que si multiplicar 10 por 20 y luego por 75. O sea, puedo comenzar estos dos primero y luego el resultado multiplicarlo por este. O puedo comenzar de la derecha y luego por la izquierda. Así como está, él va a comenzar a multiplicar de izquierda a derecha. Bueno, entonces veamos a ver cuánto sale aquí. Ya sabemos cuánto tendríamos que pagarle. ¿Cuánto les sale a ustedes? A ver, calculen ahí. Vamos a ver por acá. Vamos a hacer lo siguiente. Profe, creo que hay un error. Vamos a ver. Sí, vamos a ver si hay error. Entonces, la computadora va a hacer esto, como lo haría una calculadora y como lo hemos aprendido. Prioridad de operadores. Esto sería 200 por 75%. Y ahora viene 200 por 75%. ¿Cuánto sería? 100,
50.000. 150. 150. 150. Aquí sería... a ver, espérense un motivo acá. Aquí está mal. Horas normales. Ok. Aquí sí está el error. Fíjense que si yo hago esto no tendría sentido. O sea que al final el resultado sería 150. Ajá. Si el pago por hora es 20.000 y va a ganar 150 pesos. No, aquí hay un error. ¿Cómo corregimos esta fórmula? ¿Qué hay que hacerle a esta fórmula? Poner el valor de la hora normal donde está aquí. Poner el valor de la hora normal. ¿Sí? Entonces vamos a plantearlo nuevamente. ¿Sí? Vamos a plantearlo nuevamente. El de arriba está bien. Este que está aquí está perfecto. Aquí yo calculo el pago por hora normal. O sea que trabajé 20 horas a 20.000 pesos, quiere decir que por hora normal me pagan 400.000 pesos. Ahora vamos por la hora extra, que es la que estamos analizando. Bueno, entonces tengo las horas extras, tengo las horas normales y tengo el 75%. Lo que pasa aquí es lo siguiente, ¿no? Que tengo que esas horas normales tengo que multiplicarlas por el pago hora, que es la que nos faltó. Y entonces vamos a hacer algo aquí interesante para poder tener en cuenta lo siguiente. En la matemática, todo lo que está dentro de paréntesis debe operarse primero. Así que aquí voy a colocar esto para tener. Lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy obligando que el computador, que en este caso la computadora así como tal, realice esta operación. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer esto. Que dice la prioridad de operadores. Primero se elabora o desarrolla lo que está dentro del paréntesis. Así que aquí va a desarrollar. Vamos a reemplazar para ver si ahora sí funciona mejor. Entonces tenemos acá horas normales, las horas normales, ¿ok? A ver. Creo que Sí, las también. son a 20.000 pesos por el Ok, 0,75%. sí, horas normales serían 20, ¿no? Sí, El pago por hora, que es 20.000 pesos. 20.000 pesos. ¿Ya? Aquí estamos hablando de 400.000. Si esto está bien, aunque yo veo también que hay un problemilla. Hay un problema que quizás alguno de ustedes lo está planteando diferente y escuchamos. se tendría que, en este caso solamente se tendría que multiplicar los 20.000 por el 0,75% para saber cuánto es el incremento de las horas extras. Ok, entonces, podemos decir esto que está acá. ¿Qué nos da eso? Eso nos da el 75%, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Ahora, como estamos hablando de un incremento, entonces podríamos decir lo siguiente, que es, esto me da el incremento, o esto vamos a hacer aquí, que esa es la parte que está faltando. Dice pago por hora, vamos a suponer el ejercicio acá. El pago por hora es de 20.000. ¿Ya? Sí. 20.000. Si resolvemos esta operación, esto sería, ¿cuánto? El incremento por hora extra Ajá. sería de 15.000 pesos. 15.000. 15.000 pesos. Listo. Esto que está aquí es el incremento. Por hora. Listo. Por hora. Por lo tanto, no lo puedo multiplicar todavía por las horas extras, porque solamente es el incremento. O sea que a esto yo tengo que sumarle nuevamente los 20.000 pesos. Eso quiere decir que por hora extra, ¿cuánto se va a pagar? 35.000 pesos. 35.000 pesos. Este es el valor de la hora extra. Fíjense por dónde va la tabla. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Está correcto? ¿Estamos bien?
alguien encontró otra. Bueno, la idea es poder en la lógica, ¿vieron? Quizás eso lo podemos hacer en una sola línea. Lo importante es que estamos haciendo a palito. A palito es que sumando, restando, haciendo, eh, aclarando bien la fórmula. O sea que yo con esta fórmula es donde yo encuentro el valor, ¿sí?, de la hora extra. Así que si esto lo planteo ya como una fórmula, diría acá que sería las horas extras. Las horas extras las voy a multiplicar por, bien, esta fórmula que me va a dar el incremento 20.000 por el 75%, y cuando yo tenga esta operación la voy a sumar a los 20.000. Lo voy a sumar a los 20.000. Ahí. ¿Ve? Esto que está aquí me debe dar a mí 35.000 pesos. Es el valor de la hora extra. ¿Sí? Entonces yo cojo y calculo el incremento y le sumo a la hora. Y ya tengo en este caso el valor. Esto que está aquí, como lo pueden ver, puede ser igual a esto. Por eso que aquí donde uno comienza a decir, bueno, pero ¿puedo disminuir esa fórmula? Sí, claro, yo puedo hacer esto. Yo lo puedo multiplicar por 1.75% por 20.000. ¿Cuánto sale? Bueno, aquí ya no por ciento, sino así. Por 5. Vamos a ponerse la calculadora para... Salen los mismos 35.000. Ok, sale los mismos 35.000. ¿Ya? Así que, como lo estaba comentando, esto es más que todo la lógica y la experiencia matemática que usted tenga, ¿no? Quizás un contador lo va a hacer de manera mucho más rápida. O sea, si multiplico 1,75 por 20.000, me sale 35.000. Que es lo mismo que se está planteando aquí, ¿no? Que es esto que está acá. Vamos a ver cómo queda por acá. Digo, primero multiplico 20.000, ¿sí? Por el 0,75 más 20.000. Esto me da igual a 35.000 pesos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la fórmula como tal. Así que nos llevamos esta. Bueno, vamos a llevarnos esta para cuando vean el video lo puedan ver mejor. Bueno, entonces tenemos acá. Podríamos decir lo siguiente. La fórmula planteada va a ser igual a las horas extras, bien, por las horas normales, y aquí por el pago por hora. Bueno, yo lo hice un poco al revés. Vamos a cambiar acá. Control X. Listo, ahí está la fórmula planteada. Así que el pago por hora, si comenzamos a reemplazar esto, ¿sí?, nos va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Entonces aquí calculamos ya el pago por hora. Y entonces si lo multiplicamos por las horas extras debemos tener el salario. Entonces reemplacemos acá. Pago por hora 20.000, 75% de incremento. Recuerde que estos dos es el incremento y a eso le sumo el pago por hora. Esto lo multiplico por las horas extras. ¿Cuánto es las horas extras según los datos de entrada? 10 horas. 10 horas. Muy bien. Y esto, ¿cuánto es esto? Serían 350.000. 350.000. Ahí está. Listo. Vamos a poner un color acá para diferenciarlo de... Estoy haciendo lo que se llama una prueba. Estoy verificando si ese planteamiento del algoritmo funciona. Ahora, entonces comienzo a decir que el salario, voy a poner un color diferente. Yo digo que el salario que va a recibir va a ser igual a, según lo que he planteado, el pago por hora normal serían 400.000 pesos, más
En este caso, 350.000 pesos. Por lo tanto, ¿cuánto sería el pago del salario de esta persona? 750.000 pesos. Es lo que le pagarían a él de acuerdo a estos valores. Eso quiere decir que si aquí yo coloco otros valores, ¿no? Ya no 20 horas, vamos a ponerle 160 horas mensuales, 10 horas extras, pago por hora, vamos a ponerle 30.000, eso cambiaría todo el algoritmo. Pero, aun cuando yo cambie los valores, la base de la propuesta no va a cambiar, seguirá siendo igual. ¿Bien? Esto es lo que al final terminamos llevándolo a un código. ¿Bien? Lo que yo al final termino programando. Bueno, ahora sí, preguntas. Vamos a tratar de resolver dudas. Si alguien se queda en una parte, por favor, con confianza, me dice que lo pueda repetir y yo lo hago sin ningún inconveniente. Esto es parte de lo que veíamos nosotros, ¿no?, en la secundaria. Así que estamos haciendo un recorderis. ¿Alguien tiene ahí una pregunta? No sé, por mi parte no. Ok. ¿Eso podemos hacer en una sola fórmula? Sí, yo creería que sí. Si unimos a todas estas, la podemos hacer en una sola, o quizás en dos líneas, o quizás la podemos hacer hasta en 4 líneas, ¿no? Porque eso va a depender de qué tanto usted tiene la capacidad de abstraer un problema matemático. Quizás algunos lo hacen entre líneas, entre fórmulas, otros lo hacen quizás en 4 fórmulas, en 5 fórmulas, pero lo importante es que dé resultado y que pueda ser validado. Estas líneas negras fueron validadas, las hice para validar si realmente la fórmula tiene sentido. Fíjese que en ese ejercicio me di cuenta yo mismo de que algo no estaba bien, ¿no? Algo no estaba bien. Entonces, en conclusión, podemos decir que sabemos que para obtener el salario necesitamos las horas normales, cuántas horas trabajó la persona, cuántas horas se realizó y cuánto es el pago por hora. Planteamos la fórmula que para calcular el pago por hora normal era coger las horas normales que trabajó el empleado, que en este caso serían 20, y la multiplicamos por el pago por hora, que en este caso sería 20.000. Bien, luego, cuando entramos al tema del pago por hora extra, y aquí donde hicimos algunos ajustes, determinamos que primeramente tengo que saber cuánto se paga por hora, el incremento, cuánto vale el incremento. El incremento se calcula aquí, por hora. Cojo la hora normal, ¿sí?, las horas normales, y la multiplico por el 75%. Aunque aquí también está mal, ¿no? Porque aquí no era así. Según lo que planteamos acá, era, vamos a ver por acá, era el pago. Este está mal aquí. No es las horas normales, sino es el pago hora. Pago hora. Pago hora. Lo multiplico por el 75% y luego lo sumamos. Lo sumamos a el pago hora. Ahí está. Bueno, ahí está corregido. Y al final cogemos entonces el salario y, bueno, sumamos el pago de las horas normales que va a recibir más el pago de las horas extras y obtenemos ya el salario, que al final termina siendo 750.000 pesos. Lo que hemos hecho aquí se le conoce como análisis. Estoy haciendo un análisis de la situación, del problema, ¿sí? Entonces, para el análisis determiné, normalmente inicia acá, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere obtener? ¿Sí? ¿Cuál es el valor o lo que yo quiero obtener? Entonces parto de aquí y luego digo, bueno, ¿qué necesito yo para obtener esto? Así que digo, bueno, necesitaré algunos valores como tal. Y luego viene qué acciones voy a hacer dentro del algoritmo para que funcione o obtenga el valor. Esto lo veremos en el tema de las condiciones y eso es lo que se conoce como análisis. ¿Qué viene ahora? Ahora viene el tema de lo que sería el diseño. Y para el diseño vamos a utilizar lo que se conoce como el diagrama de flujo. ¿Ok? El diagrama de flujo. Pero voy a hacer una introducción y
y luego vamos a terminar ahí. Entonces, en el diagrama de flujo nos basamos, y voy a coger esta imagen acá. Ahí, vamos a coger esta imagen por acá para ir trabajando esta parte. Bueno, ya sabemos para qué sirve este bosquejo, es bastante amigable, así que nos va a servir. Es un diagrama de flujo. Por favor, alguien que pueda leernos este primer párrafo. Una voluntaria o un voluntario. Representación gráfica y secuencial de un proceso o flujo de trabajo con todas las tareas y actividades principales necesarias para lograr un objetivo común. Muy bien, o sea que yo con este diagrama de flujo puedo representar esto. Esto que hemos hecho, que este es el análisis, recuerden, hemos hecho un análisis. Ahora yo quiero representarlo. Representarlo de tal manera que yo se lo pueda dar a otra persona, quizás a un analista de negocio o a un desarrollador, y él lo pueda entender. Quizás así él no lo va a entender, ¿no? Porque aquí hemos desglosado muchas cosas. Por eso que una cosa es un programador de software y otra cosa es un analista analista de negocio. El analista es el que arma y hace toda la documentación que va a necesitar el desarrollador para poder comenzar a construir ya las funcionalidades del software. Bueno, entonces aquí lo que vemos es un análisis. Por lo tanto, dentro de la definición podemos decir que yo puedo representar ese análisis a través de un diagrama de flujo. Entonces, comencemos a utilizar cada una de las figuras. ¿Qué representa esta figura? Según lo que tenemos acá, dice que representa el inicio y el final del algoritmo. Por lo tanto, menciona, marca el punto inicial o final del sistema. Por lo general contiene la palabra inicio o fin etiquetado. Por lo tanto, esta figurita que usted ve aquí, esta figurita debe colocarse en el diagrama, representa el inicio, ¿sí? Y también representa el final del algoritmo. ¿Listo? Eso es lo que representa esa figurita. ¿Qué representa el rectángulo? Bueno, voluntario, por favor, que pueda leer estas dos columnas. ¿Qué representa el rectángulo? Acción o proceso. Ok, cualquier tipo de acción. ¿Bien? Por lo tanto, esta figura que tenemos acá, esta figura que tenemos aquí, bien, va a representar proceso. Y aquí está el proceso, miren. O sea que este va a ir acá. Cada vez que hagamos un proceso, una operación matemática, debe estar dentro de ese rectángulo. Seguimos por acá. Continuemos con esta figura. Dice símbolo de entrada y salida. Representa, ojo, la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida. Esto quiere decir que cada vez que yo quiera capturar un dato o mostrar un dato, voy a utilizar esta figura. Si vamos al análisis, yo debo de colocarlo aquí. Esto va a representar la entrada de datos y este va a representar la salida de datos. O sea que sirve para las dos cosas, ¿no? Sirve para entrada y salida de datos. Para eso sirve esa figura. ¿Ok? Entonces, cuando yo elaboro un diagrama de flujo, por ejemplo, quiero elaborar este diagrama de flujo que está aquí, entonces ya yo sé que cuando quiera establecer datos de entrada y datos de salida, utilizaré esta figura. Continuamos por acá. Esta que no la hemos mencionado, la veremos más adelante, dice representa un símbolo de decisión. Dice, permite analizar una situación con base en los valores verdadero y falso. Por ejemplo, yo le pregunto aquí a Diana. Diana, ¿tiene cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad? ¿Qué me respondería? Cédula. Tiene cédula, ¿ok? Tiene cédula. Bien, pero también yo puedo preguntarle a Diana. A ver, ¿qué una pregunta? Diana, ¿eres colombiana? ¿Qué respuesta me darías? Sí, soy Sí, colombiana. sí, ¿verdad? Sí. Si no fuera, me dirías no. Entonces, este símbolo lo vamos a utilizar cada vez que la respuesta pueda ser verdadero o falso. ¿Sí? Como por ejemplo, una persona, ¿estás trabajando actualmente? ¿Sí o no? ¿Ve? ¿Usted es casado? ¿Sí o no?
Entonces, cada vez que tengamos esa situación donde vamos a poder tener una respuesta verdadero o falso, utilizamos este símbolo. Este que está aquí, no lo hemos utilizado, lo utilizaremos ya en otro caso, pero iría acá. Condición. ¿Ya? Condición. Ahí. Cada vez que tengamos una condición, ¿sí? Una condición, lo colocamos aquí. Aquí no se da, pero debería haber una condición. Por ejemplo, ¿cuándo yo pago horas extras? ¿Cuál sería la condición para pagarle horas extras al empleado? ¿Cuáles creen ustedes? Tiene que realizarlas Que porque las si haga realizar. Así es. O sea, si el empleado hizo hora extra, entonces yo le calculo las horas extras. Si no las hizo, no. Entonces fíjense que ahí entra un poquito. Vamos a ver ya. Seguimos aquí con diagrama de flujo. Por aquí tenemos esta, que sería la línea de flujo. Voluntario, por favor, que nos puede leer la línea de flujo. Indica el orden de la ejecución de las operaciones. La flecha indica la dirección del flujo de la siguiente instrucción. Muy bien. Entonces, ¿cómo aplicamos esto que está acá? Bien. Estamos suponiendo que este es un diagrama de flujo y por lo tanto debe haber, en este caso, un flujo. ¿Dónde inicia? Inicia aquí. ¿A dónde va? Llega acá. Listo. Y después que llegue aquí, ¿qué va a pasar? Bueno, según el flujo, según lo que estamos analizando, después de ahí, él va a continuar. Viene, se pone aquí y luego pasa acá. Y luego que hace esto, entonces va, bueno, aquí puede entrar a esta decisión y después, ahí voy a bajar un momentico la imagen, ahí. Luego pues hemos dicho que este es un verdadero o un falso, así que este puede hacer lo siguiente. Vamos a ver el formato de imagen. Por acá. Ilustraciones y seguimos por acá. Entonces de aquí puede volver, fíjense que él puede volver por acá. O también él puede pasarse acá. Y de ahí puede terminar. Ok, vamos a poner aquí eso para que se pueda ver, puedan visualizar. Ese es el flujo. ¿Ya? Ese es el flujo. Ese es el flujo. Por eso se llama diagrama que fluye, ¿no? Que va de un sentido a otro. Un sentido que tenga una meta, un objetivo. Bueno, ahí vemos un diagrama de flujo. Un ejemplo de diagrama de flujo. Bueno, aquí en el documento les estaba mostrando. Miren, este es un diagrama de flujo. Y lo interesante es que el diagrama de flujo lo utiliza mucho también en otros sectores. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos a nivel de algoritmo, pero también lo utilizamos a nivel de proceso. Lo utilizan nosotros la programación, la economía, procesos industriales, la psicología cognitiva, utiliza diagrama de flujo. Si vamos un momentico a buscar en internet ejemplos de diagrama de flujo, vamos a encontrar una cantidad de situaciones. Miren, estos son diagramas de flujo. De aquí salen otros tipos de diagramas de flujo. ¿Okay? Los ingenieros industriales lo utilizan. Es una manera muy amigable de representar un proceso. Así que nosotros como profesionales en el área de los sistemas y los ingenieros nos gusta o quizás nos sentimos más cómodos viendo un diagrama que nos escriban un texto explicándonos una cosa, ¿no? En este caso, este ejercicio, bueno, usted porque tiene 3 líneas, pero ahora imagínense que les dé un documento de 10 páginas con texto explicándole el proceso, ¿no? Un proceso, vamos a ponerle cómo funciona el cajero automático. Pero si a ti te colocan un diagrama donde explican cómo funciona el cajero automático, te sientes mejor aquí, porque eso es mucho más amigable.
Por lo tanto, lo que hemos visto es que el diagrama de flujo, bien, nos va a permitir a nosotros poder representar el análisis de un algoritmo. Bien, el análisis de un algoritmo. Dice, es una representación gráfica, ¿ok? Del flujo de trabajo. Y aquí lo que tenemos es el flujo de lo que se tiene que hacer para poder calcular el salario de un empleado. Esto es análisis y esto es diseño. Esto es diseño. Ahora, para ya finiquitar, quiero que veamos esto. Primer consejo. Los diagramas de flujo deben de tener un inicio y deben de tener un fin. Pregunto, ¿tiene inicio y fin este diagrama? Sí. Sí, aquí está el inicio. ¿Ve? Aquí dice que hay que colocarle inicio y aquí fin. Aquí está, inicio y fin. Segundo, los diagramas se deben realizar de arriba hacia abajo y o, aquí sería un y o de izquierda a derecha. Aquí está, de izquierda a derecha, como leemos nosotros, ¿no? Derecha a izquierda. Pero también el diagrama puede ser de arriba hacia abajo. Miren, aquí está un diagrama de flujo, bastante sencillo. Inicio y fin. Otra recomendación que nos hace, toda la línea del flujo deben llegar a un símbolo o a otra línea. Lo vemos aquí. ¿Bien? Vemos que la flecha va llegando a un símbolo. ¿Ok? O sea, quiere decir que no puede existir una flecha si no tiene a dónde llegar. Entonces no tendría un sentido porque ahí no cumpliría. Este lo vamos a dejar para más luego. Ok, preguntas hasta aquí sobre el diagrama de flujo. No, señor. No, señor. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. ¿Recuerdan el ejemplo de las 4 notas? Entonces comenzamos. Inicia el algoritmo. Mensaje, digite las 4 notas. Capturamos las 4 notas porque son datos de entrada. Aplicamos la fórmula para sacar el promedio de esas 4 notas. Y luego enviamos un mensaje y al final fin. Esta figura no la mencioné, voy a mencionarla por acá, me había olvidado, esta que está aquí. ¿Qué es este símbolo? Es simplemente visualizar. Dice acá, indica que se exhibirá alguna información o dato para leer en una pantalla u otra forma de visualización. Por lo tanto, esto que está aquí me permite a mí mostrar un mensaje por pantalla. ¿Sí? Como por ejemplo acá. Lo voy a poner por acá. Okay. Y aquí en este yo puedo decir, ese es un mensaje nada más, lo que tú puedes mostrar. Este te permite capturar datos, este es solamente mostrar un mensaje. Por ejemplo, yo puedo decir al usuario, digite las horas extras, pero yo lo capturo acá. ¿Ok? O, por ejemplo, puedo coger a esta figura, ¿sí? Aquí, después que se hizo todo el proceso, y colocar un mensaje que diga gracias por utilizar la aplicación. Y ya, un mensaje. Esa es la función de ella, un mensaje. Bueno, entonces, ahora sí, quería mostrarles algo, una pregunta que apareció del tema de prototipado. ¿Ok? Prototipado, estábamos hablando de un poco de Figma. Por ahí mandé un enlace para que puedan ver la herramienta, cómo utilizar Figma. Y este, por ejemplo, este es un formulario, esta es la vista de cómo sería el login para la página. Por aquí sería el panel, o sea, cuando yo ingrese al login, yo lo que voy a ver es esto, ¿no? Voy a tener aquí el menú en la parte del lado izquierdo, bien, en el lado derecho voy a poder visualizar, en este caso, el nombre de la empresa. Aquí se pueden agregar otras cosas. Luego, por ejemplo, por acá les había mencionado, tengo el formulario acá está bien, el formulario de registrar un empleado, ¿sí? Es el prototipo, como una ayuda, los datos personales y los campos que considero que son importantes dentro de guardar información de un empleado. Quizás hay cosas que no se den, otras que sí. Eso es un poco cómo se está dando a nivel de la empresa, qué datos son para ellos importantes y qué datos no. Bueno, entonces aquí, para recordarles, cuando usted genere su proyecto, cuando usted ingrese a su proyecto, vamos a ver aquí. Vamos a ver acá.
Bueno, es así, cuando usted ingrese va a ver su vista. Bueno, yo tengo otros proyectos aquí, por lo tanto, pero usted lo va a ver así, casi solamente con dos. Si yo me voy a estar, déjeme un poquito utilizar la luz. No sé si ya cargó. Sí. Ok. Bueno, aquí está el usuario. Usted va a tener siempre su usuario que puede visualizar las configuraciones que tiene como usuario. Ok. Aquí en el lado izquierdo va a tener las opciones. ¿Sí? Va a tener las opciones. Ok. Y aquí en el lado estamos con el zoom. En el lado derecho, en esta parte inferior, va a tener los proyectos que tenga. Normalmente, yo creo que solamente puede tener dos proyectos. Va a poder tener para trabajar. ¿Ok? Para trabajar. Entonces acá, por este lado, le va a aparecer la opción para poder crear un nuevo proyecto. ¿Bien? Para poder crear un nuevo proyecto. En este caso, yo no tengo cuenta paga, por lo tanto solamente me permite crear solamente un proyecto. Entonces, bueno, aquí está este proyecto que le estaba comentando. ¿Listo? Este es el proyecto que le estaba comentando. Y ya cuando yo ingrese y cree mi proyecto, entonces recuerde, él le va a dar para poder tener algunas páginas. Va a tener un límite. No recuerdo cuántas páginas te permite hacer. Así, 2 páginas libres. Después que te pases de 2 páginas, ya tienes que tener un plan pago. Así que como esto es también un software licenciado, o sea, hay que tener una membresía. Es posible que no tengas acceso a todos los recursos que tiene en este caso la herramienta. Por lo tanto, este es un proyecto gratis que puedo manejarlo. Quiero compartir este proyecto, supongamos que ya yo creé el proyecto y quiero compartirlo, entonces aquí en la parte, bien, acá está la opción compartir. Ya, aquí está. Yo le doy compartir. Y aquí lo que va a hacer es mostrarme una ventana donde voy a colocar el correo de mi compañero. El correo de mi compañero. A él le va a llegar un correo y si él está registrado en Figma, va a entrar directamente. Si no, le va a pedir que se cree su cuenta. ¿Bien? Se cree una cuenta para poder agregarse al proyecto. Entonces ya los dos o los tres van a tener acceso. Para poder hacer un recorder y cómo creamos una interfaz. Bueno, aquí las herramientas están al final. Para poder crear lo que sería un marco, un frame, un marco de trabajo. Estos son las figuras que va a tener, ¿ya? Las figuras que puede utilizar. Hay otros tipos, eso lo verán ya en los videos, para agregar texto, otro tipo de figuras, bien, que puede usted agregar. Y aquí va a poder, bueno, esto porque está, vamos a hacer clic. Bueno, bien. Aquí yo creo, por ejemplo, voy a crear un formulario. Voy a hacer un formulario, por ejemplo, de registro de producto. Entonces creo mi marco. Cuando ya tengo mi marco, entonces voy agregando, por ejemplo, el fondo. Entonces creo mi fondo. Ya se va adaptando al marco. Usted determina qué fondo le va a poner. Bueno, lo voy a poner fondo blanco. ¿Listo? Luego voy a ponerle un título. Entonces selecciono el texto. Me voy por acá. Y le pongo acá registro de producto. Determino el tamaño de la letra. Eso, el tema de las herramientas usted la ve aquí en el lado derecho. Cada vez que selecciono un elemento, bien, por ejemplo acá me dice 12, lo puedo poner quizás 16. Al tener que seleccionar, me pide que le seleccione todo, 16.
ahí está registro de producto. Aquí está la opción si va a ser negrillo o quizás va a ser más fino, vamos a poner aquí medio. Puedo ir viendo qué más puedo hacerle aquí. Quizás voy a utilizar una línea como para dividir el título del formulario, ¿no? Y después comienzo por los campos. Mi recomendación, como les había dicho, voy a ponerle aquí un fondo no tan blanco para que puedan ver. Vamos a poner un fondo más gris. Bueno, acá algo interesante. Cada vez que usted tenga un frame, un marco, ahí va a estar la línea que puse, el texto que puse y el rectángulo. Entonces, si yo quiero trabajar con ese rectángulo, bueno, él se va a sombrear y aquí es donde yo puedo aprovechar a quizás cambiarle el color, ¿no? Ahí, bueno, voy a dejarlo ahí para que puedan verlo porque si lo pongo en blanco quizás no lo puedan determinar. Y entonces comienzo y digo, bueno, mi producto va a tener, por ejemplo, su código, ¿sí? Quizás un código. Mi producto va a tener, por ejemplo, su nombre, el nombre del producto. Bien, y yo lo voy agregando. Les había comentado que una buena práctica es trabajar en 2 columnas. Entonces ya estos son los campos. Aquí, y este es un tema de organizarlo y tenerlo la mejor presentación. Bueno, acá le puse medio, voy a ponerle light o regular, para que no se vea tan negrilla como acá, regular. Y entonces ahora vengo, bueno, ese código va a estar en un campo de texto, así que aquí puedo utilizar una figura como un rectángulo, ¿sí? Calculo las distancias. En algunos casos yo puedo plantear, dejarlo ya con sus características y como cualquier programa, copiar y pegar. Entonces este va a estar aquí, copio y pego, control C, control V, y entonces me ahorro tiempo de diseño, ¿no? Y ahí quedaría. Entonces yo necesito que otro compañero trabaje, entonces comparto el proyecto con un compañero a través de correo electrónico y él accede y él puede ir trabajando. Y entonces aquí lo que hacemos no es otra cosa, es que cómo quedaría la funcionalidad. En los videos van a ver otras cosas más que se pueden hacer, especialmente todo el tema de navegación, pero nos interesa que podamos armar los prototipos más importantes. ¿Ya? Los prototipos más importantes. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Bueno, preguntas ya para cerrar la sesión. Yo no sé si quién me hizo la pregunta de Figma, no sé si fue Tatiana, Diana. Fui yo, sí, señor. Fui yo, profe. Ya me aclaraste la duda. Muchas ¿Ya? gracias. Ahora, recuerden Sí. compartir el proyecto. O sea, uno de ustedes del proyecto tiene que crear, lo crea. Y luego lo comparte. Le dice, miren, compañero, aquí abrí, y entonces se van repartiendo, ¿no? Bueno, ya aquí yo voy a trabajar registro de producto. Bueno, el otro va a trabajar ingreso de producto. Y van bosquejando. Pero yo no tengo ni idea de cómo voy a hacer eso. Bueno, entonces fíjense, voy a poner aquí software de inventario. Formulario de registro de ingreso de producto. Ingreso de producto. Vamos a ver si me va bien, puedo encontrar una idea. ¿Ya? Eso es parte del rastreo. Por ejemplo, ahí me lanza, vamos a poner imágenes. Porque no tengo ni idea cómo hago el ingreso de producto. Ah, bueno, mira, por aquí me apareció uno. ¿Será que me sirve? Vamos a ver. Ok, bueno, no se ve bien. A ver qué dice acá. Inventario, descripción, código, precio de costo, precio de venta, stock ideal. ¿Me sirve? Bueno, eso ya es algo que usted tiene que revisar con sus compañeros. Pero, por ejemplo, si quiero ver si esto me sirve, si me va a servir, vamos a ver por acá. Vamos a ver qué tenemos por acá. Es un video en YouTube, pero... Sí, bueno. Sigo por acá buscando alguna imagen que me pueda servir. Por ejemplo, esta que está aquí. Inventory template. Bueno, aquí hay un template parece que estuviera en Excel, así que me puede servir.
y voy buscando. Por ejemplo, aquí hay una imagen, vamos a ver. Bueno, aquí, miren, es esto. Entrada de artículo. Código del artículo, me imagino aparece el nombre del artículo. Costo unitario. Mínimo rep, no sé qué significaría, cuántos entran, si se aplica EVO, fecha en que se compró, si es un producto que es perecedero, la fecha en que caduca, presentación, contenido, advertir caducidad, o sea, quiere decir que esto hay que tenerlo en cuenta, cuenta contable, no sé si se aplica, quién lo provee y el RUC. Fíjense que ya yo digo, pero entonces yo tengo que validar esto, o sea, no me puedo poner a hacerlo de la manera, simplemente porque lo vi y lo hago, no. Yo tengo que, por ejemplo, preguntarle a la empresa, muéstrame el formato o muéstrame cómo tú registras en el papel, porque normalmente los que no tienen software lo hacen en papel. Creo que ahí entra el tema del CARDES, el formato CARDES, y ustedes comienzan, bueno, ¿qué datos tú registras cuando los productos entran a la empresa? Usted ve el documento, revisa y compara. Bueno, este formulario me sirve, bueno, sí, hay unos campos que están bien, pero este aquí no aplica la fecha de caducidad, tampoco aplica el tema del IVA, así que eso lo voy a quitar. Por ejemplo, el tema reposición, no sé, y comienzo a analizar. Si aplica bien, si no aplica, entonces este no me sirve. Tengo que seguir buscando, pero fíjense que ya me dio una idea, ya yo capté una idea. A mí yo cuando veo que es complejo, y no tengo idea cómo armar un bosquejo, yo comienzo a hacer un rastreo, ¿no? Comienzo a buscar software contable o software como dice acá, de inventario y comienzo a revisar, reviso como unos 3 y ya saco la idea. Cuando ya tengo la idea clara, ya validé con los documentos, entonces ahora sí me voy a mi prototipo y armo, ¿no? Voy al prototipo y armo ya mi formulario, lo bosquejo y en el mismo bosquejo, yo voy quizás a hacer algunos ajustes. Cuando termine el prototipo se lo muestro quizás al analista de negocio o al mismo dueño del producto y me dice, no, sí está bien, esa es la información que yo necesito. Al dueño del producto no le interesa si el formulario es de color amarillo, rojo, azul, no. Es lo que quiere que los valores que estén ahí a él les representen bien la información que necesita para que su proceso pueda funcionar de manera correcta. Bueno, entonces ese sería, por favor, véanse un poco más de Figma. El día viernes vamos a cerrar ya el tema de los prototipos y vamos a pasar ya a la otra parte en el tema de lo que es el diseño. Entonces, bueno, hoy nos pasamos de la hora. Vamos a activar las cámaras. Voy a detener ahora sí la grabación.